Cambiamos completamente de tema. La economía chilena sorprendió en agosto. El índice de actividad económica creció 19,1% en comparación con igual mes del año anterior, superando de esta forma las expectativas de los expertos. Para hablar sobre este tema nos acompaña Claudio González, director de inversiones de IH Capital Invest. Muchas gracias, Claudio, por acompañarnos en Canal 24 Horas. Sí, parece que tiene silenciado el micrófono, Claudio. Si es que lo puedes activar para sostener esta conversación. Ahora sí. Ahora sí, Claudio. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Claudio, primero, ¿cuál es su evaluación de esta cifra? 19,1%. Sorprendió a todos los especialistas. Sí, sorprendió al alza. En general, todos esperábamos 2 dígitos, desde luego. Tal vez esto está 2 o 3 puntos por arriba de lo que era el consenso del mercado respecto del IMASEC de agosto. Y la verdad es que lo que nos está diciendo es que la economía chilena mantiene un ritmo de crecimiento bastante más vigoroso de lo que pensábamos que iba a ser este año de recuperación respecto de la baja base de comparación del 2020. Así es que en ese sentido son buenas noticias, pero desde luego que hay que preocuparse de cuáles son los factores que están gatillando este supuesto vigor de la economía chilena, que son básicamente anclados en el consumo y en los servicios. Eso, ¿cuáles son los factores que justifican este crecimiento que sorprendió durante esta jornada? Fundamentalmente los servicios, entre ellos, por ejemplo, la educación, ¿cierto? O sea, muchos de ellos, todos servicios que se pusieron un poco a funcionar en régimen en los meses más próximos, después de mucho tiempo de haber estado en un letargo producto de la pandemia. Y lo otro es evidentemente el comercio, que también muestra crecimiento en torno al 20%. Entonces aquí tenemos básicamente 2 elementos que servicios y comercio que están guiando los IMASEC con las cifras de crecimiento que estamos viendo, pero que son un combustible que se está quemando rápidamente en la economía chilena y que no tiene necesariamente un correlato en una forma estructural de inversión que esté sustentando ese crecimiento. Así que pongo una nota de alerta en ello. ¿Por qué sorprende esta cifra? Sí, porque si miramos cifras anteriores, hemos experimentado un crecimiento sostenido al menos en este último tiempo. Sí, como tú bien dices, hemos tenido un crecimiento sostenido en el último tiempo, pero tal vez esperábamos que en los meses desde agosto en adelante, y creo que desde septiembre en adelante, debería comenzar a notarse una moderación en los índices de crecimiento representados por el IMASEC, fundamentalmente porque las bases de comparación que están en esos mismos meses en 2020 ya fueron también más altas respecto del periodo más duro de la pandemia, que estuvo por allí entre junio, julio y tal vez hasta mayo hacia atrás. Entonces, podríamos esperar que la comparación de esos meses de 2021 respecto de 2020 no sea tan favorable. De todas maneras, vamos a tener crecimiento desde luego, pero crecimientos, creo yo, más moderados que se van a verificar más en torno al 10% probablemente. Ahora, ¿qué significa este crecimiento del 19,1% en el mes de agosto, el IMASEC del mes de agosto? Significa que la economía chilena está creciendo respecto de los peores indicadores y meses de 2020, meses y años que estuvieron fuertemente marcados por la inactividad, por la incertidumbre. Hoy día estamos ya funcionando en un ambiente bastante más de normalidad, las decisiones económicas se están tomando con más normalidad, las empresas ya han vuelto a contratar, hemos visto buenas cifras de contratación y de empleo en las últimas que hemos evidenciado, que hemos podido observar. Por lo tanto, lo que esto muestra es una economía que se ha repuesto respecto del peor momento de la crisis del año pasado, pero que la pregunta es cómo se ha repuesto, en base a qué está mostrando estos buenos indicadores, y es básicamente en torno a niveles de consumo más que niveles de inversión. Por lo tanto, hay que tomarlo ciertamente con optimismo, porque estamos creciendo, pero con una nota de cautela, porque ese crecimiento está yendo a presionar muy fuertemente las demandas y eso puede presionar fuertemente los precios y la inflación en el futuro mucho más de lo que hasta ahora. Y en esta última cifra, ¿cuáles son los ítems, las industrias que presentaron mejor desempeño para potenciar esta cifra de 19,1%? Comercio, fuertemente, comercio y servicios, diría yo, los destacaría muy claramente, porque son precisamente
aquellos sectores en donde hay un claro cambio respecto del 2020. Son sectores que comenzaron a funcionar de manera mucho más normalizada, el comercio comenzó a activarse hace algunos meses atrás ya, y también alentado por la mayor liquidez que hay en la economía chilena respecto de lo que había hace un año atrás, dado por el mayor gasto fiscal por una parte y dado también por los retiros, parte de los retiros que se han ido a gasto. Hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado en la industria automotriz, en donde escasean los autos nuevos, ¿verdad? Y hay que esperarlos por mucho tiempo. Eso básicamente está dado porque la gente con su liquidez disponible está gastando más y eso presiona la demanda y con ello los indicadores de crecimiento. Así que esos son los dos principales aspectos que han ido fortaleciendo la capacidad de crecer de la economía chilena de estos últimos meses. Ahora, este nivel de crecimiento que está experimentando nuestro país en estos últimos meses, ¿es sostenible? ¿Qué podemos esperar de los próximos meses también? No es sostenible crecer continuamente a tasas de 2 dígitos para una economía como la chilena y tampoco a niveles de 20%. Así que deberíamos esperar que los próximos meses sean meses de crecimiento bastante más moderados. Deberíamos converger, creo yo, hacia el final del año a crecimientos de 1 dígito. Y cuando ya se normalice bastante más, digamos, este combustible que ha significado la mayor liquidez y disponibilidad de dinero de la gente, vamos a converger muy probablemente a tasas por debajo del 5%. O sea, deberíamos de aquí a unos meses más ir viendo una baja bien pronunciada en los indicadores de crecimiento registrados por el IMASEC y probablemente al inicio del próximo año ya converger a niveles del 5% con mayor claridad. Ahora, considerando que concluyó ya el estado de excepción constitucional de catástrofe, se acabó también el toque de queda, ¿cuánto puede llegar a influir este factor en los índices de crecimiento de los próximos meses también? Bueno, probablemente todavía vamos a tener alguna influencia, como tú dices, sobre algunos sectores. El sector, por ejemplo, de los servicios, de los hoteles, ¿verdad? Los restaurantes, que van a tener ahora la posibilidad de extender su actividad, sus horas de trabajo, y con ello van a contribuir a mantener un poco esta sensación de crecimiento dado por el buen desempeño del rubro de los servicios. Desde luego que allí vamos a tener un actor que todavía va a contribuir a esto en los próximos meses. El otro es el comercio, que se enfrenta a una última parte del año en donde normalmente el comercio tiene buenas ventas, ¿verdad? Y un buen nivel de demanda, se enfrenta bajo un esquema de poca restricción. Y por tanto lo más probable es que también veamos un comercio bastante pujante de aquí hasta lo que queda de 2021. Mencionaba usted, Claudio, esta nota de alerta, este riesgo que existe y que muchos han advertido de un eventual sobrecalentamiento de la economía. ¿Cuáles son los factores que empujan la llegada de un eventual sobrecalentamiento de la economía? ¿Estamos ya frente a este fenómeno? Bueno, se habla mucho del sobrecalentamiento de la economía. Creo yo que hay algunas razones para pensar que hay variables que están en exceso y tendiendo a recalentar en algo la economía chilena, pero otras variables que probablemente no. Las variables que sí están contribuyendo al calentamiento de la economía chilena son los estímulos de liquidez, ¿verdad? Que están básicamente yendo a permitir que las familias demanden más bienes y servicios y eso presiona los precios porque esos bienes y servicios no tienen un correlato en la oferta tan rápidamente. Es decir, no hay bienes y servicios, muchos de ellos disponibles, cuando ya ahora hay mucha demanda por parte de las familias. El caso de la industria automotriz es la que mejor lo refleja hoy. Por lo tanto, allí hay una nota de alerta en que mientras tengamos los problemas de la oferta, es decir, de traer bienes y servicios para disposición de las familias que están hoy día dispuestas a consumir, lo que vamos a tener es presión de precios al alza y eso se puede transformar en una espiral que se mantenga durante un tiempo. Yo no veo una espiral hiperinflacionaria en Chile, desde luego que no, pero sí una posibilidad de que la inflación tenga una cierta persistencia al alza en los próximos meses y durante el próximo año. Eso mismo quería preguntarle. ¿Qué podemos esperar para el próximo año en torno a la inflación? Considerando todos estos factores que hemos estado conversando.
Claro, lo más probable es que vayamos a tener una persistencia de la inflación. Hay que considerar que la inflación se incorpora dentro de las variables que todos manejamos para establecer nuestros contratos, nuestros acuerdos, ¿verdad? Los arriendos, por ejemplo, los contratos de servicios profesionales. Hay muchos elementos, los dividendos, desde luego, de los créditos hipotecarios. Todo ello está basado en la UEF, y la UEF es un reflejo de la inflación. Por lo tanto, lo que vamos a tener muy probablemente durante buena parte del próximo año es todavía indicadores de inflación que van a estar presionados al alza. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con inflaciones de tal vez el 5 o el 6%, cuestión que en la economía chilena no veíamos en las últimas 2 décadas probablemente, o un poco más. Y esto es algo que pareciera para mucha gente que no es relevante porque es un nivel de inflación un poquito más alto de lo que hemos tenido en el último tiempo, pero sin embargo daña mucho los ingresos de las familias y la capacidad de comprar las mismas canastas de bienes que antes compraban con inflaciones del 2%. Inflación del 6% daña 3 veces más los ingresos de las familias respecto de una inflación del 2%. Así que yo veo el próximo año con una cierta nota de preocupación en ese sentido. ¿Influye también en todos estos índices económicos, o cuánto, en definitiva, influye la discusión que se está llevando a cabo en el Parlamento con el cuarto retiro del 10% y todo lo derivado de ello, esta idea del retiro del 100% de los fondos planteado por el candidato Sichel también? ¿Cuánto influye toda esta discusión en torno principalmente que uno puede tender a creer que abarca solo materia de pensiones, sin embargo, tiene también sus efectos en la economía? Tiene muchos efectos en la economía. La economía es lo que podemos denominar es un equilibrio general, no solo las decisiones en un solo ámbito de la economía afectan al resto de las decisiones que pueden tomarse en otros ámbitos de la economía. Por lo tanto, tomar decisiones de este tipo respecto del sistema de pensiones, o sea, por ejemplo, acabar con el sistema de pensiones tal como lo conocemos hoy día, significa desarmar una de las anclas más importantes que tiene el mercado financiero chileno y que al desarmarlo te quedas como con una pata menos de la mesa. La pregunta es, esa mesa ahora, ¿cómo se puede equilibrar con una pata menos? Esto significa que uno de los pilares sobre los cuales se ha construido el sistema financiero chileno, que es aquel que le da la posibilidad a la gente de obtener créditos hipotecarios baratos, el que le da la posibilidad a las pymes de endeudarse más barato, el que le da la posibilidad a las empresas chilenas de endeudarse barato en los mercados internacionales, es decir, aquel que es como una especie de catalizador de las decisiones financieras de las cuales todos nos beneficiamos, puede verse bien afectado con este tipo de medida. Por lo tanto, yo llamaría en general a las autoridades a tener cautela y a pensar bien cuál es la consecuencia que esto trae, y en mi opinión las consecuencias son bastante graves, pueden ser bastante disruptoras para lo que hoy día conocemos y disfrutamos como el sistema en el cual nos podemos ¿verdad? Invertir, endeudar, tomar decisiones de ahorro e inversión, sean grandes o sean pequeñas de las familias, y que nos han permitido crecer en el último tiempo. Creo que puede ser bastante disruptor, así es que llamaría una nota de cautela a las autoridades en esto. Bien, Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. A ustedes, muchas gracias, encantado.